El gobierno de Pedro Sánchez nos ha vuelto a demostrar hoy que se debate entre su alma socialcomunista y el pragmatismo necesario para mantener el apoyo de sus socios. Su alma socialcomunista le lleva a querer expropiar los beneficios de las eléctricas, lo que provoca que esas compañías después repercutan esas pérdidas en la factura final del consumidor. Algo que a Sánchez no le importa, pero al PNV sí, porque está viendo que hay diversas empresas vascas que están paralizando su actividad porque no pueden afrontar el coste de la factura eléctrica. Eso llevó ayer a Aitor Esteban a amenazar a Pedro Sánchez, que al final ha tenido que buscar una solución intermedia. No renuncia a expoliar esos beneficios de las eléctricas, pero promete que el hachazo será menor a aquellas compañías que no trasladen esas pérdidas al consumidor final, tratándose de empresas industriales. De ese modo, finalmente, pues ha conseguido sacar adelante su Real Decreto Ley. La vicepresidenta Teresa Rivera ha dicho que hay que seguir trabajando para bajar la factura de la luz y ha anunciado medidas suplementarias, adicionales, lo cual nos hace que nos echemos a temblar, porque aquí cada vez que el Gobierno anuncia nuevas medidas, ya saben, al final, ¿quién la acaba pagando? Nosotros, los ciudadanos. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo pueden sintonizar con nosotros a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. Nos encontrarán siempre en nuestros canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Como saben, estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden utilizar para ello el teléfono 669 72 86 73. A este mismo número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les recordamos que pueden bajarse las aplicaciones necesarias para sintonizar con nosotros para dispositivos Android en la tienda Google Play Store y para el sistema Smart TV en la tienda Content App Store. Saben también que pueden sintonizar con nosotros a través del Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y recordarles que si nos quieren ver desde los Estados Unidos de América pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Les iremos informando de nuevas opciones para acompañarnos todos los días. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña Juan de Dios Dávila. ¿Qué tal, Juan de Dios? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Ana Isabel Ruiz. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Y don Luis Magán. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas Gracias noches. también por acompañarnos. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que una empresa de bioingeniería española llamada Biou, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida de miles de personas, pero en especial de aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Y si usted padece alguna de esas afecciones, podrá disfrutar de forma gratuita de 20 sesiones con Biou valoradas en 200 euros gracias a Distrito Televisión. Llame al teléfono 900 730 122, explique su caso y ellos le dirán cómo la unidad de regeneración celular Biou le puede ayudar. Se sorprenderá. El sueldo medio de los empleados del sector público ya supera al de los trabajadores del sector privado en 800 euros al mes. La remuneración media que ofrecen las administraciones públicas está en 2.654 euros al mes frente a los 1.772 que cobran los trabajadores en empresas privadas. Si nos fijamos en los tramos salariales, podemos ver que en el sector público los empleados que cobran más de 2.187 euros al mes son la mayoría, el 61,8%.
3,7%, como se aprecia en la columna de la derecha, la de color rosa, mientras que en la empresa privada ese sueldo solo lo alcanza el 22,3%. Por el contrario, si miramos la columna gris de la izquierda, vemos que los salarios de menos de 1.260 euros representan el 35,3% de los privados, frente a solo el 7,9% de los públicos. El gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y sus socios de Podemos ha convertido en una cruzada el constante incremento del salario mínimo interprofesional. Llevarlo hasta los 13.510 euros anuales ha supuesto que el mínimo supere al sueldo medio en 8 comunidades autónomas: Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Murcia y Galicia. Esta subida del salario mínimo supone una amenaza a la empleabilidad de los trabajadores menos cualificados en esas regiones y puede generar nuevas bolsas de parados. Son datos de la institución Futuro que ha publicado Diego Sánchez de la Cruz en Libre Mercado. Don Diego Sánchez de la Cruz, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Cuéntanos, ¿qué efectos tiene esta constante subida del salario mínimo interprofesional? Muchos más de los que le gustaría reconocer al Gobierno. Esta semana se concedió el Premio Nobel de Economía y fue muy llamativo que desde el Ejecutivo celebraban que uno de los galardonados, David Card, un economista estadounidense, hubiese publicado en su día un artículo específico sobre qué pasó cuando un estado de Estados Unidos elevó el salario mínimo de los trabajadores de la comida rápida, del sector de la comida rápida. Ya vemos que no tiene nada que ver con el salario mínimo en España, es decir, es un salario estatal, no de todo el país, sino solo en una región, Nueva Jersey, y sectorial, solo era un tipo de trabajador, no todos por igual como hacemos aquí. En aquel caso, lo que se constató es que no había aumentado el desempleo en esa industria en aquel momento. Pero es que usando la misma metodología de David Card, en España ya se ha podido constatar que solamente en 2019 la subida del salario mínimo provocó un aumento de la desocupación de unos 180.000 efectivos. Si a esto le sumamos el aumento que está previsto para 2022, estamos hablando de otros 130.000 parados más. Esto no significa incluso que no se pueda crear empleo, es decir, se puede seguir generando empleo porque hay personas aptas para entrar en el mercado de trabajo que ahora mismo están fuera pero pueden volver a entrar, pero sí significa que se va generando una bolsa de excluidos que se van quedando fuera del sistema. Principalmente gente mayor que empieza a acumular muchos años en paro y que ya no consigue reengancharse, por lo general con poca cualificación, y gente joven que no tiene experiencia y que por este coste laboral básico cada vez más alto es más y más difícil darles una oportunidad. Entonces, estabas dando los datos, ¿no? Esto de hecho trasciende el salario mínimo, vemos como el salario público crece y crece, la plantilla de empleados públicos ha crecido en 215.000 efectivos durante los 2 últimos años. Y como todo eso depende de la creación de riqueza del sector privado y el sector privado ha sufrido una destrucción de riqueza muy importante en los últimos años, nos lleva a una situación de dos Españas donde la España que produce lo tiene cada vez más complicado porque soporta una factura enorme, unos gastos enormes y una estructura de costes y de salarios que es cada vez más difícil de mantener. Si le sumas a eso, Javier, que tenemos una deuda pública disparada, la situación de futuro es mucho más preocupante de lo que el Gobierno nos quiere hacer ver, porque prácticamente a este paso nos abocamos sí o sí a una ronda de austeridad muy fuerte como única alternativa a la quiebra. ¿Qué supone socialmente que los trabajadores del sector público cobren más que los del sector privado? Eso me imagino que desincentiva de algún modo a los emprendedores que quieran generar nuevas empresas, a aquella gente que quiere esforzarse en el sector privado pensando que a lo mejor tiene una existencia más cómoda en un sector público, ¿no? Efectivamente, tenemos un sistema de empleo público que ofrece muchas más garantías que en otros países. Yo creo que quizá algunos espectadores no son conscientes de que más allá de la policía, los oficiales de justicia, ¿no? Los jueces, magistrados, etcétera, por lo general los funcionarios de la inmensa mayoría de los países no tienen el puesto de trabajo, digamos, comillas, garantizado de por vida, como sí ocurre en nuestro país. Esto es un diferencial cualitativo, ¿no? Porque en otros países, como no existe esa idea de seguridad laboral asociada al empleo, pues las fuerzas del mercado de trabajo se dirigen principalmente hacia la creación de riqueza en la empresa.
Sin embargo, aquí en España, como se plantean estos incentivos, que como digo, pues son cuando menos cuestionables desde el punto de vista de lo que le dicen a la gente que está eligiendo a qué se quiere dedicar, pues lo que sucede en última instancia es que efectivamente hay mucho talento que termina refugiado en espacios de la administración pública donde no va a tener un gran desarrollo. De hecho, no va a conseguir salarios tan altos como pueden llegar a ser en el sector privado, porque obviamente cuando te va bien en el sector privado, en ese 10-20% de mayor salario consigues mayores ingresos que en el sector público, pero sí tienes esa idea de seguridad a lo largo de tu vida laboral. Y eso es sobre lo que tenemos que reflexionar, sobre que estamos excluyendo empleo privado a las puertas y seguimos cebando la plantilla de empleados públicos. Estamos subiendo el salario mínimo a pesar de que aumenta el desempleo. Estamos orientando a los trabajadores hacia el sector público cuando tenemos un sector privado carente de dinamismo ahora mismo para generar la riqueza que necesitamos para salir del atolladero en el que se encuentra la economía española. Y todo esto son dinámicas que no nos llevan en absoluto por el buen camino. Nos llevan, de hecho, a una situación de una España donde impera lo público, el gasto público, el empleo público, el subsidio público y no las fuerzas productivas del sector privado que a base de innovación, de generar valor añadido, son las que sacan adelante la productividad y la riqueza de una nación. No hay ningún país que se haya enriquecido a base de subir el salario mínimo, crear empleo público o maltratar al emprendedor privado. Al revés, los países que hacen todo esto son países que se empobrecen. Y España es un país cada vez más pobre, y hay que decirlo. España competía con las élites económicas europeas hace ahora 15 años. Cada vez vemos cómo nos superan más los nuevos miembros de la OCDE. Los países de la Europa del Este, cada vez hay más economías que rebasan nuestros niveles de PIB per cápita. Nuestras tasas de crecimiento. Tuvimos la mayor caída durante la pandemia y ahora tenemos la menor recuperación en la fase de rebote. Y no nos damos cuenta de que España está perdiendo sus niveles de vida y de riqueza y que a estas alturas podemos dar por seguro que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros. Pues el gobierno de Sánchez sigue obsesionado con esa cruzada. Don Diego Sánchez de la Cruz, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado en Los Intocables. Muchas gracias, Javier, por dedicarle tiempo a este tema. Gracias, un saludo. Juan de Dios, ¿qué opinión te merece? Bueno, pues básicamente es la orientación de un gobierno socialista que en lugar de crear riqueza lo que quiere es crear, bueno, pues un Estado mastodóntico que evidentemente no va a generar esa riqueza. Los funcionarios públicos españoles yo creo que son muy buenos profesionales, pero en la situación en la que estamos, en la que el sector privado tiene que reducir costes, tiene que ver cómo eficienta precisamente su trabajo, sin embargo vemos que el gobierno, en lugar de eficientar, en lugar de recortar costes, en lugar de buscar el bienestar de toda la población, pues al final, con todos estos estados de autonomías, estos 17 mini estados, está generando, está creando ese caldo de cultivo para el bienestar de los políticos en lugar de para el bienestar de la población. Estas 17 autonomías al final pues han roto la unidad de mercado en España. Si tú pones a una persona al cargo de un departamento en el que tiene que legislar sobre algo, pues ¿qué es lo que va a hacer? Legislar. Pero claro, legisla diferente de lo que legisla la comunidad autónoma que tiene enfrente, con lo cual cualquier empresa que se quiere mover dentro del propio territorio nacional, dentro de la propia España, pues tiene un jaleo de regulaciones tremendo. Es decir, todo esto pues está impidiendo inversiones realmente estratégicas. La reforma energética, que llevamos más de 40 años que no se ha abordado. ¿Qué es lo que pasa? Si pagamos más de 2 veces el precio de lo que paga Francia por la electricidad, pues lógicamente donde hay que ahorrar, desgraciadamente, ¿dónde se ahorra en España? En los salarios. ¿Por qué? Porque los políticos desde hace 40 años, Partido Popular, Partido Socialista, alternativamente se han ido sucediendo pero haciendo políticas similares, pues resulta que no han abordado una política energética que realmente permita el bienestar de la población y al final, si la fuente energética no puedes controlar el precio, las empresas desgraciadamente lo que están controlando son los salarios. Conclusión, el que paga el pato es la España que madruga, es la clase media que cada día se empobrece más. Ana. Pues quería un poco llevar en la contra de lo que ha dicho nuestro invitado, o sea, en relación a que efectivamente pues el premio que han dado recientemente a David Carr pues ha venido a demostrar que efectivamente no hay una correlación directa sobre la subida de salarios y que se genere menos empleo.
su teoría ha venido a demostrar que efectivamente sí, y también en concreto que no todas las correlaciones llevan una casualidad, o sea que hay muchísimas variables, y en esa tú has apuntado una que también entra en el juego, como es el precio de la luz. Y de hecho, o sea, el hecho de que suba la luz sí que tiene un sentido de que efectivamente todos los costes se elevan, y solo hay unas industrias que sí que tienen un beneficio, que son las que se enriquecen, que son las eléctricas. Pero en el momento, a esas correlaciones de las teorías económicas, en el cual repercute esos salarios en las personas, en los ciudadanos, sí que tiene también una derivada en la economía real, y es que se traduce en aumentar la demanda interna. O sea, tenemos mejores salarios, hay un mercado interno. Esto China también lo ha comprobado en esa genera de que cuando sus trabajadores tienen mejores salarios han podido generar y han crecido porque tienen esa demanda interna para poder llevarla, y en el resto de Europa también. Lo que sí que hay una correlación directa, y esto sí que es hipótesis y que está refutada, es que cuando tenemos peores salarios tenemos mayor desigualdad y mayor pobreza, y por lo tanto menos capacidad de los consumidores, de los ciudadanos, de poder consumir. Entonces eso sí que produce una tremenda pobreza, el poder tener trabajadores hoy en día que aún trabajando a día 10 o día 15 son trabajadores pobres, y esto es una tristeza para cualquier país. Don Luis. Bueno, ese dato que estamos manejando hoy ya se daba en el 2018. En el 2018 el salario medio bruto del sector público era de 2.654, o sea, un 50% más elevado, 882 euros, más que el sector privado, que se situaba en 1.772. Y es una constante que viene confirmándose de alguna manera o que reduciéndose un poquito. Evidentemente, ojalá todos alcanzáramos, tanto los privados como los públicos, esas medias esos datos de media de salario y medio que se tiene, porque eso significaría que el país va viento en popa y tenemos una economía potente y tal. Pero desafortunadamente la pandemia económica sigue incidiendo realmente, haciendo un efecto tremendo en nuestra economía. Seguimos teniendo 3,5 millones de parados, 3 millones, no sé si no llegamos al medio, o sea, 3,5 millones aproximadamente, y con una serie de contradicciones sorprendentes que las proporcionan sobre todo en los países avanzados, en los países de economías avanzadas. Es decir, seguimos teniendo esas cifras de paro, pero por ejemplo hoy, esta semana, hace 2 días en la prensa, venían un requerimiento nacional de que se necesitan más de 15.000 camioneros en España a corto plazo, porque se están jubilando la gente que ha ejercido esa profesión y no hay relevo generacional. Así como en ese segmento hay otros muchos segmentos que ya las generaciones jóvenes no se incorporan. Pero volviendo al tema de la diferencia, yo creo que por una parte hace menos de un mes el Banco de España, el gobernador del Banco de España, el señor de Cos, Pablo Hernández de Cos, anunció también, digamos un poco, hizo una llamada referenciada a que la subida del salario, aunque era mínima, porque si no me equivoco son 15 euros, podía tener un efecto contraproducente para los trabajadores más, digamos un poco de menos nivel. Exacto. Y eso es una constante, un mensaje que ha dado repetidas veces el Banco de España. Es verdad lo que decía nuestro querido compañero Diego, que el premio Nobel, a uno de los premiados por el Nobel de Economía, se le da por un estudio que hizo rebatiendo esa teoría de que la subida del salario mínimo ocasionaba pérdida de empleo, sino que lo mantenía. Pero ese estudio se refería, como dice Diego, a un lugar muy concreto en los Estados Unidos. No sé lo que va a ocurrir, tenemos que hacer un esfuerzo todos, tanto la administración pública como las empresas privadas, pero teniendo, digamos, unas reglas de juego que no descompensen mucho. Es decir, la administración pública, más allá de subir el salario mínimo, hay cierta sensación de que muchas veces actúa para conseguir el agradecimiento permanente de los empleados, de los funcionarios. Es decir, es como si quisiera tener cautivos a potenciales votantes. Eso es un peligro. Son muchos funcionarios votando.
Son muchos funcionarios votando. Exacto, exactamente. Y luego a mí me parece fantástico que los funcionarios, en la época de Aznar yo recuerdo que había una tesis que se mantenía mucho, que era que la gente no iba a política porque los salarios públicos eran mucho peor que los salarios privados en aquel momento. Entonces a mí me parece bien que se cobre en función de sus capacidades, digamos un poco los funcionarios públicos, que son nuestros médicos, nuestros bomberos, nuestros maestros, nuestros policías, etcétera, etcétera, pero que no pongamos de una forma subterfugia de estas, o sea, una forma oculta, no pongamos zancadillas al sector privado, que este gobierno social comunista lo hace muy reiteradas veces. Yo no creo que sea así, simplemente, efectivamente, o sea, el Estado es una empresa, o sea, la parte pública y está la parte privada, y las dos conviven, o sea, no quiere decir que una tiene que sustituir a la otra, está en una convivencia, pero cuando se legisla y la hace el gobierno y como representante del Estado, tiene que dar la imagen de que efectivamente es así. Por eso, cuando se aplica una ley, tienen que ser sus propios trabajadores los primeros que dan la imagen de ese modelo. O sea, sería horrible que estuvieras legislando y que no la aplicaras a los propios trabajadores públicos. Pero entonces, Ana, normalmente realidad... se tiene esa primera, que es lo lógico y lo normal. Y es un mensaje que luego se va normalizando y se va pasando como modelo también para la empresa privada. Y segundo, quería, si me permites, referente al Banco de España, el Banco de España tiene una función clara, que es regular los mercados financieros, los mercados. No sé todavía qué tiene que ver con lo que tiene que ver sobre los salarios y Bueno, es un dato que maneja el gobernador. Es un dato, pero me gustaría... Es un dato y además que le da cifras, es decir, él hablaba, si no me equivoco, no en esta intervención de septiembre de este año, sino unos meses atrás, que la anterior subida ocasionó pérdidas de casi 130.000... No ha habido pérdidas. Eso es el dato que él daba. Sí, pero lo anunció antes de que se produjera y llevamos más de un año con esa subida de salario y no se ha destruido empleo. De hecho, estábamos en 4 millones y pico de parados, estamos en 3,5. Pero perdóname, estás hablando comparativamente de dos momentos que son absolutamente únicos en la historia de la humanidad. Estás hablando de una pandemia que paraliza por completo la economía en todo el mundo, no solamente en España, pero lógicamente tenemos 4 y pico millones, 4 millones que decía el gobierno, la administración, porque antes de la pandemia había más de 4 millones. Antes de la pandemia estábamos en 4 millones. Hombre, si te vas más allá, es decir, si te vas a los últimos estacazos que nos dio la anterior crisis, la crisis económica, no me voy a la del 2008 ni la del 2010. No tuvimos, yo creo que recuperamos empleo, recuperamos suficiente empleo para alcanzar... Pero antes de la pandemia estábamos en 4 millones, venga, y estamos en 3,5. Es que yo creo, sinceramente, por no perder el foco, es decir, todos somos, yo creo, muy felices cuando a alguien, le suben el sueldo. Estamos encantados, vamos, pues enhorabuena, a quien Dios se la dé, que San Pedro se la bendiga. Ahora, ¿cuál es la realidad en una empresa privada? ¿Cuándo te suben realmente el sueldo? Cuando hay una actividad económica creciente, hay una mayor competencia y entonces tienes mayor posibilidad de irte a otra empresa. Entonces, evidentemente, para retenerte, porque además esa actividad está creciendo y necesitan también más trabajo porque hay más actividad, entonces también te suben el sueldo. Entonces, al final, la riqueza no se crea por un real decreto. Las leyes ayudan a crear una infraestructura, a crear una seguridad jurídica, que eso es lo que justamente Pedro Sánchez ha destrozado. No hay seguridad jurídica para montar hoy en día, por ejemplo, un negocio de energía eólica. No la hay, o solar, porque un día da una regulación y al día siguiente la cambia. Tan es así que Iberdrola, por ejemplo, ya ha anunciado que parte de su producción de energía eólica cesa dada esta situación en la que se encuentra. Es decir, el problema que realmente, desde mi punto de vista, tenemos es una administración mastodóntica que no deja de crecer, que eso se puede pagar si la actividad privada, que es de donde se recogen los impuestos, que permite pagar eso, crece, pero no está creciendo. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque no hay inversiones estratégicas.
¿A qué me refiero inversiones estratégicas? El Mediterráneo es el mar que más volumen de mercancías se mueve después del Pacífico. Tenemos 3 puertos que son esenciales, que son Algeciras, Valencia y Barcelona. Si realmente se potenciara esos 3 puertos, daría una riqueza tremenda a España. ¿Pero qué pasa? Que son 3 comunidades autónomas distintas. Entonces, resulta que aquí hemos partido de España, hemos roto la unidad de mercado, se ha roto las inversiones estratégicas, como pueden ser incluso los trasvases, para que el agua pueda regar otras zonas de España que son incluso más productivas agrícolamente, pero, claro, como se ha roto en 17 comunidades autónomas, que son 17 parlamentos, 17 politiquillos ahí que están gobernando y que quieren hacer crecer sus administraciones a costa de aquel que paga el impuesto, pues lo que tenemos es que el que paga el pato, el primero que paga el pato es la España que madruga, y dentro de la España que madruga, los menos cualificados, desgraciadamente, porque esos son los que se encuentran que, caray, si fuese tan fácil arreglar de verdad el crecimiento de una nación o la riqueza de una nación, si fuese tan fácil como firmar un Real Decreto en el que digo, a partir de ahora todo el mundo cobra 12.000 euros al mes. Si fuese tan fácil, pero claro, es que eso no es real, no es cierto, es mentira. Hay que crear riqueza y el Estado y la Administración lo que tiene que hacer, en lugar de poner palos en las ruedas, que es lo que llevamos haciendo 40 años con Partido Popular y con Partido Socialista a la cabeza, están poniendo palos en las ruedas a la actividad económica, a la sociedad civil, pues claro, pues nos encontramos que dices, oye, que suben el sueldo, oye, pues fenomenal, por Real Decreto hemos acabado con la pobreza. Bueno, siguen con firma, ello. Por Real Decreto hemos acabado con el hambre en el mundo, a ver si acabas. Y has mencionado un tema peculiar, el de las comunidades autónomas, algo que sigue ahondándose y lo hemos visto hoy mismo en lo que es el reparto de los presupuestos generales del Estado. Resulta que Sánchez los utiliza, esas cuentas públicas, para castigar a sus enemigos, como odia a Isabel Díaz Ayuso, ha decidido castigar a Madrid, y para beneficiar a sus aliados, en este caso los separatistas de Cataluña, mandándoles más dinero. Una pequeña pausa y le echamos un vistazo al tema. Empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida?
Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia tarda 10 o 12 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardio protegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. Su proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022 pone de manifiesto cómo utiliza el dinero de los españoles para satisfacer sus propios intereses políticos. Para garantizarse la permanencia en el poder, beneficia a sus socios separatistas con una lluvia de millones a Cataluña, mientras castiga a su enemiga Isabel Díaz Ayuso, discriminando en el reparto a Madrid. Para Cataluña, 2.430 millones de euros, 230 millones más que en 2021, frente a 1.151 millones para Madrid, un 8,4% menos que el año anterior. A pesar de que Madrid suma un 14% de la población española y genera más de un 19% del PIB, apenas recibe el 8,9% del total de las inversiones, mientras que Cataluña se lleva el 17,4% del total. Según este reparto, a Cataluña le corresponden 312,4 euros por habitante, a la Comunidad Valenciana 239,4, al País Vasco 221,3, a La Rioja 198 y Madrid se conforma con 170,7 euros por habitante. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado su protesta, pero la ministra Montero echa balones fuera. Me dicen que el socialismo es igualdad y resulta que igualdad será pretender subirle los impuestos a las clases medias y a las empresas madrileñas, ustedes que hacen absoluta dejación de funciones y han dejado de representar a la Comunidad de Madrid para representar a sus jefes en la Moncloa. Miren, descapitalizar Madrid, eso es socialismo, eso es igualdad. Bueno, es socialismo, pero no es igualdad, desde luego. Subirse el sueldo del Gobierno de España, un 2%, cuando están creando tanto dolor y tanta miseria por España, ¿eso es socialismo? Sí, absolutamente. Hemos pasado del lema de los independentistas de España nos roba, que era una farsa, a realmente robar a Madrid. ¿Eso es socialismo? Efectivamente, porque eso no es igualdad. No podemos permanentemente mirar ni el proyecto de presupuesto ni la política que impulsa el Gobierno de España desde el enfrentamiento entre territorios. Yo creo que es un error el que en vez de levantar la cabeza y tener una mirada de luces largas, estemos permanentemente viendo qué me ocurre a mí en relación con mi vecino o qué es lo que pasa en una determinada tabla sin tener en cuenta otras tablas. Tenemos comunicación con nuestra analista Carmen Tomás. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Algarra? Buenas noches. Bueno, ¿qué valoración haces de este proyecto de presupuestos del Gobierno? Bueno, vamos a ver, es un presupuesto que nace muerto porque las previsiones no se las cree nadie, ya hasta el Fondo Monetario Internacional, que se suele equivocar de vez en cuando, pues lo ha rebajado muchísimo esa expectativa, pero es que también lo ha hecho el Colegio de Economistas de España, lo ha hecho el Banco de España, lo ha hecho el Consenso de los Economistas, o sea, cuando tú haces unas cuentas que están basadas en unas previsiones que son irreales, pues todas las cuentas se te van, ¿no?
Entonces, bueno, pues aparte de que son unas cuentas, como digo, que no se corresponden con la realidad de lo que está pasando ni de lo que va a pasar el año que viene, porque no tiene en cuenta multitud de fenómenos que se están produciendo, entre otros, por ejemplo, la inflación, ¿no? El haber indexado otra vez al IPC los mayores gastos del presupuesto, pues ha sido un error que va a costar mucho dinero, y ese dinero va a salir, obviamente, de los bolsillos de los españoles, de los autónomos, de los ahorradores, de las empresas, o sea, de todos los que generan pues riqueza, crecimiento y empleo. Así que, como comprenderás, o sea, pues son un desastre que solamente quieren pues favorecer a sus votos, la gente que le tiene que apoyar en el Congreso, los grupos, distintos grupos separatistas, filoterroristas, en fin, todo el Frankenstein, regándolos de millones y dejando tirada, eso que no iban a dejar a nadie tirado, al que no han dejado es a nadie en pie. O sea, que son ciertas esas acusaciones que vimos, por ejemplo, de Isabel Díaz Ayuso, que no es un reparto de fondos nada justo porque discrimina, por ejemplo, a Madrid en beneficio de Cataluña. Bueno, no es que es una cosa de Díaz Ayuso, es que está por escrito en las cuentas. Es más, ayer la ministra, que yo seguí, por supuesto, la rueda de prensa de PAPA, reconoció que RC va a pedir, dijo los catalanes, pero bueno, digamos que los independentistas catalanes van a pedir más cosas. Y dice, hombre, yo preferiría que pidieran cosas que no tienen que ver con los presupuestos. Pero vamos, o sea, está claro que, pero así, o sea, sin moverse de una pestaña. Reconoció, por supuesto, que les van a dar todo el dinero y ahí está ya, o sea, las primeras partidas, las de inversiones, ya va a recibir más Cataluña que Madrid, aportando Madrid muchísimo más al crecimiento, al empleo, como has dicho tú antes, incluso al Fondo de Solidaridad del que se benefician todas las comunidades, en fin, siendo el motor ahora mismo, ya desde hace varios años, pero ahora mismo siendo el motor de la economía española. Tendría que saber Sánchez que machacar a Madrid, que no es machacar a Díaz, a Isabel Díaz Ayuso, es machacar a los madrileños y a la economía madrileña, le va muy mal, porque precisamente si no hubiera sido por el crecimiento de la economía madrileña, no tendría ni los minúsculos datos de crecimiento que tiene ahora mismo la economía española, de lo que sabemos de los 2 primeros trimestres. Así que esta cosa enfermiza y hasta obsesiva, ¿no?, con Díaz Ayuso, no perjudica a Díaz Ayuso, perjudica a los madrileños y al motor de la economía española. Si Madrid le va mal, gripa a España. Yo es que, de verdad, como es una cosa enfermiza, ¿no?, pues está claro que no tienen en cuenta, o por lo menos no piensan en ello lo suficiente, o son incapaces de apartar lo que es la ideología, esta cosa de que en Madrid no ganan y de que hay que ir contra Madrid y tal, y ahí se suman el valenciano que está chupando del fondo, dicho con todos los respetos, del Fondo de Solidaridad que proporciona la Comunidad de Madrid, o sea... Pero claro, ¿quién le tienen que votar estas cuentas en el Congreso? Y hay que decir una cosa importante que a veces se nos olvida. Si no hay presupuestos, no hay fondos europeos, no hay gobierno. Así que fíjate la importancia que tienen este año los presupuestos. No se pueden prorrogar los presupuestos. Necesita los votos, necesita ganar la mayoría y sacar adelante las cuentas, porque si no, no hay fondos europeos. Así que no sé si vendrán, porque dadas las circunstancias y a la fecha en la que estamos, solo nos han dado 9.000 millones y no conocemos proyectos más allá de estas cosas de la rehabilitación, el coche eléctrico, pero proyectos concretos todavía no hemos visto a día de hoy. Pero bueno. Oye, la ministra Montero y Pedro Sánchez sacan pecho alardeando de que son los presupuestos con mayor gasto social. Con tanto gasto, ¿cómo se va a pagar todo lo que tienen previsto? Bueno, el mayor gasto social son las pensiones, que es que 1 de cada 3 euros se va a las pensiones y se lo quieren adjudicar como gasto social, pues vale. Y luego lo que sí es gasto social es el bono al joven, el bono a no sé quién. Mira, lo único con lo que estoy de acuerdo es con el dinero para las madres que tienen hijos pequeños, pero claro, 100 euros al mes. O sea que el ingreso mínimo vital, que en un momento determinado tenía su función y ahora, porque hay mucha gente que lo está pasando fatal, que no llega a fin de mes y sin embargo a eso le dedican muy poquito dinero.
Y sin embargo, ¿a quién le dedican muchísimo dinero? Pues al Ministerio de Igualdad, al de Garzón, al de Asuntos Sociales, a no sé qué, a esto que te digo, al bono tal, al bono cual. O sea, son unos presupuestos que no son para la mayoría social, como dijo ayer la ministra, ni muchísimo menos. Son para grupos muy específicos y muy bien buscados, los jóvenes tal, que piensan que pues son votos que tienen que recuperar, que habían perdido y tienen que recuperar el voto joven. Y porque las encuestas se lo están diciendo, las encuestas, bueno, la última que ha salido hoy, pues es que entre PSOE y Podemos pierden 2 millones, casi 1 millón y pico de votos. Entonces, pues bueno, son unos presupuestos para intentar ganar votos, punto. Porque ya te digo que arruina a los autónomos, están preparando una batería de medidas contra las empresas, aparte del impuesto de sociedades, la reforma laboral, las subcontratas, o sea, toda una batería de medidas, de trabas para fastidiar a la empresa. A los autónomos les suben las cotizaciones. Lo único que puedes ahorrar, que es en hacerte un plan de pensiones, también te dan un hachazo. Y mientras sube la luz, el gas, los carburantes, y yo no sé dónde ven lo social de estos presupuestos, porque lo más social, que es crear trabajo, resulta que con todos estos gastos y todas estas cuentas del gran capitán, el paro sigue por encima del 14% el año que viene, es decir, sigue siendo el doble de la media europea, el triple que Alemania, ya no digamos con Estados Unidos, o sea, a la cola, si lo dijo la OCDE esta semana. España es un desastre en materia de empleo, entonces si quieren sacar pecho y quieren ponerse medallas teniendo más de un 14% de gente en paro, 250.000 en ERTE, 250.000 autónomos en cese de actividad, en total casi todavía 400 y pico mil empleos menos que antes de la pandemia, pues la verdad, o sea, es de aurora boreal. Vamos. Pues así está la cosa, efectivamente, pero como lo están haciendo también, se han premiado, se han subido el sueldo, Sánchez y sus ministros, un 2%. No parece como son pocos, muy bonito. Como son pocos, Sí, encima son pocos. Son Carmen pocos. Tomás, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo, programa. hasta luego. Chao. Ana, ¿cómo ves estos presupuestos? Bueno, pues a ver, los presupuestos hay que estudiarlos bien y a fondo porque no es algo realmente complejo. Y lo que siempre lleva a esta pelea política o mediática también es el poder ver las partidas que van directamente, que pasan a las comunidades autónomas, es decir, las transferencias directas. Pero no se tienen en cuenta o no se leen las transferencias que van a través de las regiones y que pasan por las diferentes partidas de los ministerios que realizan a través de sus funciones en las diferentes comunidades autónomas. O sea que es mucho más amplio y que incluso para llegar a conocer realmente cuánto se invierte en una comunidad autónoma, casi hay que coger los presupuestos de cada comunidad autónoma en la cual contabilizan ambas partidas y saber realmente cuánto se invierte en cada región. Pero esto de llegar, no sé si es cuestión ya de leyenda negra española, de ver cómo nos tiramos los trastos una vez más entre las comunidades autónomas, a ver cómo es o si hay un momento oscuro político de ahí metidos en un despacho, pues no. Oye, que los estatutos de autonomía son parte de nuestra regulación política y territorial. El Estatuto catalán está aprobado, el Estatuto de Cataluña, en nuestras Cortes, y está negociado pues que al menos un 18% es lo que tiene que revertir a esa comunidad autónoma. Lo que se va a dar a Cataluña me parece que es un 17,1, finalmente un 17,2, porque hay 200 millones de prima por cumplir la sentencia del Tribunal Supremo, pero aún está por debajo, es un punto menos. En el resto de las comunidades, o sea, a modo global, la comunidad más premiada es Galicia que se incrementa casi en un 27 y pico % lo que va a recibir. Pues, oigan, no, que al final no es solo hay que mirar las partidas directas, de las partidas que el Estado da a través de sus diferentes mecanismos para regular ese reparto, sino luego hay que ver cómo los diferentes ministerios trabajan con las comunidades autónomas y en lo cual llegan muchísimo más dinero. Pero decir que Madrid está perdiendo
Es una falacia, además, con el reporte que tiene el efecto de ser la capital de España, que es la capital, están aquí todos los representantes del Estado y por ello también tiene una prima superior. Por eso la quieren Y descapitalizar. de hecho, creo recordar que los repartos del COVID, la comunidad que más beneficios, o sea, y que más se llevó, en parte porque era la comunidad que más sufrió el COVID y donde más muertos tuvo, fue Madrid. Y en ese momento creo que la señora Ayuso no se quejó de que Madrid fuera la comunidad que más dinero recibió en esas partidas por el COVID, pero no es cierto. Es la comunidad que más aporta al fondo común. Fíjate, yo... Madrid y Cataluña. Evidentemente... Madrid más. No puedo dejar de decir que de este gobierno no me fío nada, ¿no? No me fío nada porque, primero, de una exministra como Carmen Calvo Pollato, dijo que el dinero público no es de nadie. Perdone, significativo cuando alguien dice eso. Claro, porque entonces hay una confusión de patrimonios, tiene una confusión de patrimonios. Y piensa, cuando dice que el dinero público no es de nadie, quiere decir que el dinero público es mío y yo lo gestiono. El dinero público es de los ciudadanos, del español de a pie, el español que madruga, que está pagando religiosamente sus impuestos. No es un gasto social la pensión. Yo estoy aportando todos los meses un importe muy elevado para tener una pensión a final de mi vida laboral. No es una limosna, es algo que me pertenece, que si yo diera a lo mejor a una compañía de seguros, tengo un contrato y me lo va a dar. Es decir, pero espera. Pues pero cuidado que ahora te quieren meter mano al plan de pensiones privado. Consideran que mi pensión, que estoy pagando religiosamente, que estoy pagando religiosamente, no, que contribuyo, ¿vale? Pero que es mi dinero, es mi propiedad. Es tuyo en el total de la pensión. Es mío, es mío. Debería. Esto es una generosidad intergeneracional. No, vamos a ver. Esto es una estafa piramidal, Claro. que los de abajo pagan al de arriba. Esto en el sector privado está penado con cárcel, las estafas piramidales. Esto es lo que no me hace fiarme de verdad Claro que no. de los socialistas, porque es que al final hay una confusión de patrimonio. Yo estoy aportando un dinero para mi fondo y resulta que no es mío y tengo que dar gracias que al final de mi vida laboral me lo den. Es una cosa curiosa, pero además no me fío también por otra cosa, y es que unos partidos que han dado un golpe de Estado, que quieren romper España, se están llevando dinero de todos los españoles, incluyendo, claro, RC. ¿Dices que unos partidos o la Generalitat? Porque me parece No, que ahí estás confundiendo. La Generalitat existe o ha existido. No, es que esto no va a unos partidos. Creo que estás diciendo muy grave. Claro que es muy sí, grave. Es muy grave, un golpe de Estado. Es que aquí no se da. Es No es un golpe de Estado, tienes el Tribunal Supremo, no habla de golpe de Estado. Número 2, las partidas van a comunidades autónomas, no van a partidos políticos. Un momentito, Ana. Pero me dejas terminar porque tú eres de diálogo y yo también, y ahora me toca a mí exponer, ¿no? Después de lo que has expuesto tú. No me fío que le estemos dando el dinero a un gobierno y a unos partidos que están controlando la Generalitat, que no es suya la Generalitat, claro que no es suya. Históricamente no es suya. Bueno, y esa gente claramente ha puesto dinero de todos los españoles para poder dar lo que yo llamo un golpe de Estado, y no sé cómo lo llamas tú o cómo lo llama el Supremo, pero vamos, lo que el españolito de a pie vio fue un golpe de Estado en el que se declararon la independencia. Entonces, para mí eso es dar un golpe de Estado. Con mi dinero. Entonces, no me puedo fiar de un gobierno que está considerando que el dinero público es suyo, que encima está dando a un gobierno de la Generalitat gobernada por unos partidos que han dado un golpe de Estado y que quieren destruir España. No tiene sentido, es decir, yo jamás, espera un momentito, yo jamás financiaría a alguien que dice que quiere matarme. Digo, bueno, dé gracias a Dios que no lo mate yo a usted, pero encima que yo lo tenga que financiar, no. Si a mí me viene un sicario colombiano y me dice, mire, es que para terminar de matarlo necesito que me pague el alquiler de la casa y que me pague, hombre, los vinitos que tengo, que quiero darme, me los tiene usted que pagar. Digo, no, si usted me quiere matar, vamos, no le voy a dar ningún... Y ahora, siguiente. Curiosamente, yo lo que quiero ver son inversiones estratégicas, es decir, que a mí el presupuesto me lo expliquen diciéndome, mire, voy a dar más dinero, por ejemplo, a Valencia, porque vamos a crear ahí un puerto enorme, puntero en todo el Mediterráneo,
en Barcelona, en Algeciras, y todo ese dinero que recaude va a repercutir en el resto de España. La izquierda se opone a la ampliación del puerto de Valencia, Hombre, por cierto. claro, no, pero ¿cómo va a querer Pues crear riqueza? está prevista esa ampliación y la izquierda se opone. Crear riqueza es crear libertad, y lo que no quieren es crear libertad. De todas maneras, si me permites, léete la sentencia del Tribunal Supremo, de verdad, te recomiendo que hagas el ejercicio. Condenados por sedición. Se condenan por sedición. Porque segundo, el golpe de Estado no está en el Código Penal. Yo vivo mi vida, sí está, vivo mi vida. Las instituciones me parece que viven al margen, desgraciadamente, del pueblo español. Esto. Ese es el problema. El segundo problema que tienes en tu reflexión. No, se condena a personas con nombres y apellidos, no se condena a partidos políticos. Tercer punto de tu reflexión. Pues al PP dijeron que habían condenado partidos. Se eligen a partidos políticos, unos partidos políticos que han ganado o han podido, porque realmente las ganó el Partido Socialista, las últimas elecciones de febrero en este año al Parlamento. Y al final, los partidos que han podido consolidar una mayoría han sido Junts y RC. Los separatistas. Partidos independentistas que no están penados por ser independentistas, porque nuestro país no se persigue. En la Alemania de Hitler no se persiguen las ideas ideológicas. Hitler ganó las elecciones. Bueno, pero es que no estamos hablando de grupos totalitarios, estamos hablando de ideas. Ganar unas elecciones no te legitima para hacer cualquier cosa. ¿Cómo que no? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Cómo que no? Que Partidos aquí te legitima si vulneras los derechos humanos o si vulneras la legalidad. No te legitima. Pero te vuelvo a decir, vuelves a confundir. Lo mismo que a Junts. Te vuelvo a decir, y no te he interrumpido, vuelves a confundir personas físicas con partidos políticos. Las personas físicas han sido condenadas por los delitos que han cometido. Y lo que queda son partidos políticos. Que proclaman exactamente partidos lo mismo. políticos. No, es que las ideas no se persiguen en este país. Si me permitís, me gustaría escuchar a Luis también. No, afortunadamente no. No se persiguen, quiero las ideas, afortunadamente. Lo que pasa es que eso no lo tienen muy claro los catalanes. Los partidos independentistas catalanes no lo tienen muy claro, porque están permanentemente diciendo que España les persigue, les encarcela y les... el Estado totalitario y opresor, sí. Pero bueno, volviendo al tema de los presupuestos, el presidente Sánchez hace unos presupuestos de un país que está endeudado, si no me equivoco, en el 122%, que vende como son los presupuestos de la historia más sociales posibles, o más sociales, digamos, un poco que hemos tenido en la historia, fundamentalmente para consolidar su proyecto personal, que es llegar al 23, a noviembre del 23, que serán las próximas elecciones, Dios mediante, apoyados... Serán más tarde, bueno, porque ahí estaremos en el semestre europeo de presidencia española, bueno, pues con lo cual nos iremos a enero del 24 para elecciones. Bueno, 3 meses después. En cualquier caso, eso le consolida, digamos, un poco el apoyo que tiene de Esquerra Republicana, Bildu, PNV y Podemos, y los partidos localistas y tal. Pero yo no sé si realmente con la distribución presupuestaria a grandes brochazos, es verdad lo que dices, tienes toda la razón del mundo, que habría que verlo milimétricamente, digamos, un poco la pincelada fina de la distribución económica de esos presupuestos, pero a grandes brochazos lo que da la sensación, y es una sensación que se repite reiteradamente con este gobierno, es que van en contra de Isabel Díaz Ayuso y directamente dándole la patada en el trasero a los ciudadanos madrileños en el enfrentamiento que tiene con Isabel Díaz Ayuso. Yo tengo la sensación de que el Partido Socialista da por descontado la pérdida definitiva de Madrid. Siempre han tenido un desastre aquí. La Federación Socialista de Madrid ha sido bastante desastrosa. Una cosa la Federación... A las pruebas me remito. Las últimas elecciones, antes de estas últimas que ganó la señora Ayuso, las ganó el señor Gabilondo. No pudo conformar, pero no pudo gobernar. Evidentemente, pero igual que en Cataluña tampoco pudo gobernar. 26 años llevan gobernando, 26 años continuado, 25 años continuado la derecha aquí en la Comunidad de Madrid, con situaciones muy complicadas, como las que vivimos en su momento, con el tamallazo, etcétera. Pero, en definitiva, yo creo que la sensación que existe, que a lo mejor no es verdad, es cierto que no es verdad, pero tenían que vérselo, tenían que hacérselo ver para que no dé esa imagen pública, es que están desarrollando políticas que van en contra fundamentalmente de la señora Ayuso, de su gobierno de la Comunidad de Madrid y en definitiva de todos los madrileños. Es decir, cuando hablamos de los millones que se han dado, hace poco tiempo se han ofertado, que lo han rechazado, si no me equivoco, 2.700 millones de euros
para la ampliación del Prat. 1.700 millones de euros para la ampliación del aeropuerto del Prat. 1.700 millones sobre los 2.400 que estás diciendo tú aquí acerca del super extra que tienen ellos, pues son 700 más, digamos, por decirlo de alguna manera, que se están manejando cifras realmente sorprendentes. Y evidentemente yo creo que no debería caer, Ayuso no debería caer en que el gobierno de Sánchez nos roba, o lo que hacían los catalanes, los partidos independentistas catalanes de el España nos roba. Pero es cierto que tenían que tener, digamos, este gobierno tenían que tener una, digamos, una sensibilidad mayor para determinados mensajes a la ciudadanía en general. Y por último, ojalá que realmente las dos grandes amenazas que existen en estos momentos, más allá de las desavenencias que tienen los partidos que apoyan al gobierno central del señor Sánchez, las dos grandes amenazas económicas que tenemos, que es la situación de los combustibles, del gas, de los precios del gas que se pueden disparar, o la llegada del gas por digamos un poco el enfrentamiento entre Marruecos y Argelia y esas cosas, y la permanencia de la inflación, que la damos por hecho, como bien decías, que se daba por hecho que era una cosa circunstancial y se está consolidando, digamos, un poco como algo estructural, no amenacen definitivamente con desbaratar por completo las expectativas de crecimiento que tenemos. Las expectativas de crecimiento se han rebajado, ya no por el FMI, que nos pilla muy lejos, se han rebajado por el INE 2 puntos en el segundo trimestre. 2 puntos, eso es una barbaridad, una barbaridad. Si nos vamos a, en vez de llegar a los 6,3%, 6,4% que pensaban a final de este año del 2022 de incremento del PIB, nos vamos al 3 y pico o el 4 y pico, va a ser duro para afrontar las expectativas que tiene este gobierno. Hombre, que sigamos en crecimiento, bien, oye, que hemos estado bajo cero y hemos pasado una pandemia, a esos 6 y pico, que lo superemos. Que lo superemos, claro. O sea, porque hemos pasado casi 2 años con una economía hundida en todo el mundo, pues es una pandemia mundial y ya solo queda pues subir y que todos los elementos, todas esas variables den lugar a que sea posible esa creación de empleo y que la economía, pues ahora, el hecho de que empresas paren por la subida de la luz, pues no es una buena noticia. Que el hecho de que se haya pedido a la Unión Europea que se cambie la forma de poder contabilizar, o sea, que en la factura de la luz entra también los costes más baratos, por ejemplo el agua, se contabilice como el más caro, que es el gas. Pues hombre, esto en Europa, y esto recientemente Josep Borrell ha hablado de esto y todavía en Europa no se ponen de acuerdo tenemos un problema porque no somos competitivos ya con el resto del mundo porque estamos encareciendo de verdad los costes energéticos. Además dependemos del gas. En Alemania se suministran a través de Rusia, del este. Nosotros a través de Argelia y Marruecos. ¿Qué hacemos? Si de repente tenemos un corte energético en China, lo vamos a tener el 31 de este mes. Están haciendo... Una anécdota de Gaulle en el Líbano. Cuando llegó De Gaulle hubo unas riadas tremendas y entonces dijeron, mire, el problema es un problema de deforestación, que han talado árboles y cuando llega el agua pues arrasa. Y dice, entonces, ¿cuál es la solución? Dice, pues hacer plantaciones de árboles. Dice, pues mañana mismo quiero que empiecen. Dice, oiga, pero es que esto tarda 50 años. Dice, por eso precisamente quiero que empiece mañana mismo. Claro. Entonces, la política energética, el problema es que tarda tiempo. El problema es que llevamos 40 años de retraso, porque ETA, el nacionalismo vasco, quiso parar el programa nuclear en España, asesinando a varios ingenieros y a varias personas que trabajaban en Lemoniz, y ahí está. Y eso, que lo sepan los ciudadanos españoles, el español que madruga, que eso lo estamos pagando todos los meses en el recibo de la luz. Esa demora, renunciar a ese programa nuclear, que hicieron unas inversiones tremendas las compañías, y que el Estado dice, bueno, pues ya ahora te lo pago. ¿Cómo? ¿No lo está pagando? Está saliendo de nuestro bolsillo. Todo eso hace que el recibo de la luz y el problema energético que tiene España
cada vez va aumentando. Y esto con el Partido Socialista y con el Partido Popular, ¿eh? No, o sea, si te he aquí dicho no ha habido te estaba comentando por qué entran los costes, que también hay las eléctricas, están pasando los costes más baratos, el agua, lo venden a precio gas. No, y en esto tenemos que venderlo en ese mix. Y luego tiene unos beneficios pues caídos del cielo que, oye, por no hacer absolutamente nada. ¿Sabes cuál es el más caro? Precisamente el que dicen que es el más limpio. Entonces también por un tema ideológico estamos pagando, porque tecnológicamente todavía le queda mucho recorrido para que esa energía limpia sea realmente sostenible económicamente, está encareciendo. Entonces el problema ideológico está llevando a un problema pues de subsistencia pues de la España que madruga. Mira, pues oye, mira, tan ideológico como España hace unos años era puntera, de verdad, en la industria solar, junto con Estados Unidos, y de repente tuvimos un ministro, santo ministro de Industria, visionario, que puso un impuesto al sol, oye, porque el sol era de él, Partido Popular, y podíamos haber sido punteros en toda Europa, vendiendo pues placas solares y ser un número uno de venta porque España, es que somos el país del sol. Somos el segundo país con mayor desarrollo en Europa en energía fotovoltaica por detrás de Alemania. Y nuestro mix energético tiene una aportación de no renovables de casi un 50% al mix, un 49 y pico por ciento. Enorme. Eso hace que, como esas energías son incapaces de dotarnos de la energía suficiente, y como la mitad de nuestro mix es eso, nuestra aportación en nuclear es solamente de un 22%, mientras que la de Francia está en el 77%. Bien es verdad que nosotros tenemos solo 7 reactores nucleares, Francia tiene 50, y Macron ya ha anunciado que en los próximos meses va a destinar 30.000 millones de euros para la construcción de más reactores nucleares. Aquí en España, además de que ETA asesinara al ingeniero Ryan en Lemóniz y que la izquierda pretendidamente medioambientalista hiciera campañas en contra de la energía nuclear diciendo que esa era malísima, resulta que la energía nuclear es la más limpia de todas, no contamina, solamente hay que administrar adecuadamente sus residuos. Pero nosotros hemos ido desmantelando centrales, y ¿eso qué pasa? Que le tenemos que comprar a Francia, que ingresa 3.000 millones de euros al año vendiendo energía, especialmente a España, de los excedentes de su nuclear, y encima que nos comamos nosotros los residuos. Y nosotros desmantelamos para tener muchos molinitos y muchas plaquitas solares que todavía, efectivamente, no son sostenibles y nos salen carísimas. Y claro que hay que apostar por las renovables a futuro, pero no renunciando a las nucleares, que deberíamos no haberlas desmantelado, y ahora Francia está recuperando, y en cambio nosotros hemos de estar recurriendo al carbón ya obsoleto y contaminante que habíamos abandonado, para ver ahora cómo nos defendemos. Y encima tenemos esa dependencia energética del gas de Argelia, que suerte que tenemos el segundo gasoducto, el Medgas, que entra por Almería directamente desde Argelia, porque el Magreb, Europa, que atraviesa Marruecos, nos lo cortarán el día 31 próximo, por culpa de que los marroquíes no se llevan bien con los argelinos. Exactamente. Con lo cual, España tiene un problema de mix energético, de definición de modelo energético desde hace décadas. Pues claro que hace décadas. Por culpa de hacer caso a esa izquierda medioambientalista que decía que no, que las nucleares mataban a los conejitos. Había una central nuclear, y lo que ha dicho es totalmente cierto y es algo histórico, pero no solo estaban concentradas las centrales nucleares en el País Vasco, están repartidas por todo el territorio. No, las han ido cerrando, tranquila, solo quedan 5 centrales con un total de 7 que reactores. Las centrales nucleares ahora, y las últimas novedades tecnológicas en China, no van a utilizar el tipo clásico de central nuclear como a otro que son. Por eso Macron está abriendo nuevas. Claro, nuevas, pero que no son las tradicionales a las que se nos está refiriendo y de las cuales tú hablabas. Ese modelo de central nuclear sucia, contaminante, que efectivamente... No son contaminantes. No, eran contaminantes. Y que, hombre, el agua, ¿cómo se refrigeraban? Que no son, las centrales nucleares no son contaminantes, que las depuran adecuadamente. El nuevo modelo, que claro, la tecnología avanza, hay nuevos inventos, hay un nuevo modelo, pero Ana, que no ensucia. Eso? Si cuanto más podamos progresar, mejor. No, claro. Estamos viendo que hay había dos momentos diferentes. Ahora hay un modelo de central nuclear que efectivamente es limpia y no contaminante, y la que tenían entonces, cuando había ese debate, sí que era
había riesgo, era contaminante, y si no, oye, podíamos tener un riesgo como Chernóbil, pues claro que había miedo. Dile a cualquier español que en su pueblo de al lado iba a haber o una central nuclear o un cementerio nuclear. Bueno, ahora dile al pueblo español lo que tiene que estar pagando de luz y más la cantidad de centrales. Desempleos, pónganos de que vivimos del sol, de que vivimos del desempleados que sol, está habiendo, porque desgraciadamente no somos competitivos. Si tuviéramos más placas a la solares, familia pues que no a lo llega mejor a fin de mes y dices, mira, paga porque... Tú sabes que en Alemania, en Noruega, de donde casi el 70% de lo que recopilan realmente de energía eléctrica es solar. Es solar. En países de los cuales ni siquiera tienen la luz que tenemos nosotros. Vamos, es que es impensable. Ana, si yo lo que digo es que el españolito de a pie ha visto una subida de su recibo de la luz espectacular. Y te lo he explicado. Entonces, ¿por qué? a mí me parece fenomenal lo que les pasa en Alemania. Si en Alemania es más barata que en España, ¿por qué no hacemos entonces lo mismo que los alemanes? Es que hay cosas que pasan por Europa. ¿Por qué no lo hacemos? Claro, ¿O porque por qué hay no lo hemos cosas hecho? que no, ya sé que a vos no le gusta, pero hay cosas que pasan por Europa. Se podría hacer una propuesta española. Oye, Pero Alemania, hagamos una compra de gas pero si conjunta nosotros, y a lo mejor Ana, sería más barato. Si nosotros estamos pagando más de 2 veces lo que paga Francia, y que yo sepa, Francia está en Europa. Entonces, no sé por qué España estando en Europa, ¿por qué tenemos que pagar 2 veces? Y probablemente porque es Ana, porque no ha habido una política energética desde hace 40 años con Partido Popular y con Partido Socialista, no han querido. Y estamos dentro de una visión ideologizada de la energía que está costando dinero y empleo a la gente. Entonces, lo que hay que hacer, en lugar de dar dinero a unos golpistas, lo que habrá que hacer es invertir ese dinero en investigación para que esa energía renovable sea sostenible económicamente. Claro. Y eso es lo que habrá que hacer, pero no unos presupuestos en los que a lo mejor precisamente lo que se está fomentando es un gasto que ni genera riqueza, ni genera una independencia energética de España. ¿Sabes lo que ha dicho Europa? Uno, que haya beneficios fiscales, que se bajen impuestos, que haya bonos. Esto ya lo ha hecho el Gobierno de España. 2, iniciativas españolas que realmente haga compras de gas cada día conjuntas. Vivimos mejor, Ana. 2, yo no sé en qué mundo vives tú. Si me dejas hablar, de verdad, porque yo te escucho, pero a mí me interrumpes. A quien deberíamos dejar hablar es a Luis, a lo mejor. Ya, pero si me dejas terminar Sí, por supuesto, termine usted. Pero como no me interrumpe. Es que como si interrumpís cuando os estáis interrumpiendo. Bueno, en cualquier caso, lo que voy a decir, compras conjuntas si dependemos del gas, que sean unas compras europeas. Y segundo, que cambie la legislación europea de por qué tiene que entrar el precio del gas aplicado a todas las demás energías. Sí, que sobre todo son más baratas. Porque es el último megavatio que entra, que se tendría para ciclo combinado. A ver, Luis. Solo 2 apuntes sobre este tema. Yo estoy de acuerdo con Juan de Dios. Quiero decir, nosotros como país perdemos muchísimas energías en afrontar o enfrentarnos a temas que yo creo que deberían de estar tremendamente apartados de la vida política y dejárselo a los historiadores probablemente o a los estudiosos y tal, como es la mirada permanente en el retrovisor para ver la guerra civil y las devastadoras situaciones que vivimos y dedicarnos a mirar el presente y el futuro. Es decir, los 40 años que habla de Juan de Dios es verdad, nosotros no tenemos política, una política coherente de conseguir, digamos, un poco suministros o encontrar las adecuadas fórmulas para tener combustible. Nosotros somos absolutamente dependientes, más del 80% del consumo de nuestros combustibles sólidos o no sólidos vienen de fuera. Entonces somos un país que tendríamos que estar permanentemente pensando en buscar soluciones a ese tipo de situaciones que no son puntuales de los recibos de la luz que estamos viviendo ahora y que desafortunadamente llevan a situaciones como las que acabas de comentar, Ana, tú hace un ratito, que están empezando a cerrar varias industrias, sobre todo siderúrgicas del norte. Y segundo, nos hemos acostumbrado a la mentira del presidente, con todos mis respetos. Es decir, hace poco tiempo, menos de un mes, el presidente nos dijo, que yo no sé dónde lo vamos a hacer, digamos un poco con la situación que vivimos, que a finales de este año, es decir, cuando faltan 2 meses y 14 días aproximadamente, o 15 días, vamos a pagar menos que en el 2018 por el recibo de la luz a nivel global. Está claro, es decir, y nos quedamos tan tranquilos. Eso es una falsedad. Pero bueno, absoluta. Es una falsedad que da una sensación de trilero a un presidente de gobierno que es
tremendo. Que Sánchez mienta. Un Sánchez en el que, por cierto, hoy el tema de la energía ha sido fundamental en el Congreso. Ya que estamos hablando de energía, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con este asunto, porque como ustedes saben, aquí pretendían solucionar los problemas de la factura de la luz pegando un hachazo a los beneficios de las eléctricas. Justamente por el tema que estaba mencionando Ana, como todas las energías se pagan al mismo precio que la última, que es la más cara, que es la del gas natural que se utiliza para las centrales de ciclo combinado, el precio que se paga por ella es el mismo que el que pagamos pues por unas que sean muchísimo más baratas, sean hidroeléctricas, fotovoltaicas, eólicas o de cualquier tipo. Eso hace, por tanto, que las empresas eléctricas tengan una serie de beneficios que son los que consideran extraordinarios. Y eso es lo que quiere expoliar el gobierno de Pedro Sánchez. Algo que seguramente es ilegal y que probablemente hubiera terminado en tribunales, pero no ha hecho falta llegar tan lejos porque ha sido el PNV el que ha amenazado al Partido Socialista diciendo, oiga, como usted fastidie demasiado a las eléctricas, estas van a repercutir esas pérdidas en el cliente final y aquí las empresas del País Vasco ya están teniendo que paralizar su actividad porque no pueden pagar la factura de la luz. Y ese ha sido el debate del famoso Real Decreto Ley que se ha aprobado hoy en el Congreso. Una pausa y les contamos. Empresa de bioingeniería española llamada Biou, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Biou le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.